Muy buenas tardes una vez más, que Dios los bendiga. Abra su Biblia por favor en Éxodo 33, si fuera tan amable. Pongan una marca ahí. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? ¿Con frío? ¿Tienen calor? ¿Sí tienen calor? Ah, ok. Ahorita les ponemos el AC. El frío yo no sé qué le habré hecho, pero no nos llevamos bien. Siempre tenemos indiferencias. Cada vez que llega él, pues como que trato de no encontrarme con él, pero siempre se me atraviesa. Bueno, ¿qué le parece si me acompaña a orar ahora por la palabra? Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé su gracia para poder escucharla, a mí para poderla exponer y que cada uno de nosotros aterrice la palabra conforme a la voluntad de Dios y podamos irnos con ese descanso que el Señor tiene para nosotros. Amén. ¿Me acompaña? Cierre sus ojos, por favor. Señor, queremos darte gracias una vez más, Padre. Gracias por este tiempo ya, Señor, de esta tarde que nos permitiste cantarte y alabarte a ti, Señor. Exaltar tu nombre en medio de la alabanza, Padre. Señor, hemos llegado a este momento donde ahora tú nos hablarás, Señor, donde tú expondrás, Señor, nuestro corazón, donde nos dirás también, Señor, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros hacer, Señor, como hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que tu gracia esté con nosotros. Guíanos, Señor. Háblanos, Señor. A mí dame de tu gracia, Señor, para poder exponer tu palabra, que mis hermanos puedan entenderla, escucharla, Señor, atesorarla en sus corazones, pero sobre todo, Señor, vivirla cada día, Señor. Exponer, Señor, nuestra vida conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo 33, 14, yo voy a leerlo en una versión diferente, en la Nueva Biblia Viva, si usted quiere acompañarme, porque casi se parece a lo que la Reina Valera dice, y si no, en la pantalla se los van a poner también. Fíjese, aquí está el Señor hablando con Moisés, dándole algunas instrucciones, bueno, más que unas instrucciones, una promesa que el Señor le da a Moisés en este caso. Dice, y el Señor respondió, hablando Dios con Moisés, yo iré contigo y te daré descanso. Moisés le dijo, si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. Si no vas con nosotros, ¿quién sabrá que mi pueblo y yo contamos con tu ayuda y que somos diferentes a los demás pueblos que habitan en la tierra? O que habitan en la tierra, o que habita la tierra. Entonces el Señor respondió, haré lo que tú has pedido, porque ciertamente cuentas con mi ayuda y eres mi amigo. Sin duda, mis hermanos, Moisés tuvo un gran desafío de parte de Dios. La misión que Moisés recibió de parte de Dios fue una de las tareas más grandes y muy, grandes en el sentido humano, hablando de lo que es simplemente un hombre mortal, porque Jesús fue el que hizo la obra más grande. Pero hablando de Moisés, pues obviamente a él se le delegó una encomienda grandiosa. ¿Cuál era esta encomienda? Bueno, ir a Egipto, hablarle al faraón que dejara ir al pueblo de Dios, porque él tenía al pueblo de Dios en este caso como esclavos. En Éxodo 3:10, si me acompaña allá, por favor, pegue unos brincos ahí atrás. Vemos lo que el Señor habla con Moisés antes de todo lo que leímos hace un momento. Ahora, en el contexto, pregunto, ¿cuántos de los que están aquí no han leído el Éxodo alguna vez? ¿Alguien aquí? Bueno, al parecer todos, bueno, me facilitan un poco la enseñanza, pero todos conocemos lo que había sucedido. Moisés, pues obviamente el faraón que estuvo después de José, se levanta contra el pueblo de Dios y comienza a él a perseguir a los niños, a los bebés, entre los cuales se encontraba Moisés. Dios en su soberanía salva a Moisés y pues lo pone al lado de esta mujer que era egipcia, el cual tiene cuidado de él, lo cría hasta una cierta edad. Y vemos que luego Moisés se da cuenta que él no pertenecía a esa tierra o a esa nación.
Y en un cierto tiempo, todos conocemos la historia, se da cuenta de que estaba pasando algo entre un hebreo y un egipcio, que son maltratados. Y él en su enojo, consternado con lo que estaba pasando, pues le quita la vida al egipcio. Ahora, ¿qué fue lo que hizo luego Moisés después que él cometió este tipo de acción o este tipo de cosas? Al ver el maltrato, pues le quita la vida al egipcio y sale corriendo de Egipto, sale huyendo, porque ahora el faraón se entera y ahora el faraón quiere matar a Moisés. Bueno, él se va de esa tierra. Ahora, mis hermanos, Moisés se encuentra en la tierra de Madián. Se encuentra pastoreando las ovejas de su suegro. Ahora él es un pastor únicamente. Y Dios se le revela, Dios se le presenta a Moisés de una forma sobrenatural, de una forma que le llamó la atención tanto a Moisés que dijo, tengo que ir a ver qué es lo que está sucediendo ahí, porque la zarza no se consumía. La zarza estaba encendida en fuego, en llamas, pero de una manera sobrenatural no se consumía. Y le llamó tanto la atención a Moisés que se acerca a ver qué estaba pasando. Una vez Moisés llega donde se encontraba la zarza, bueno, Dios comienza a conversar con él. Primeramente le da un mandamiento, quítate las sandalias, el lugar donde estás, santo es. Y comienza un diálogo ahí, mis hermanos. Sin embargo, Moisés ni siquiera sabía a lo que se estaba metiendo, por decirlo de esa manera. Hasta que Dios le expone todo lo que estaba sucediendo en Egipto y lo que el pueblo estaba sufriendo a causa de la servidumbre que los egipcios los habían puesto sobre sus hombros. Y Dios le pide a Moisés este encargo ahora. Vas a ir a Egipto y sacar a mi pueblo que está sufriendo mucho. Ahora yo quiero que piense por un momento cómo fue el corazón o cómo se sintió en este caso Moisés en ese momento al recibir tal encomienda, mis hermanos. El cual, si usted ha leído, pues vemos todo lo que Moisés comienza a expresarle al Señor, todo lo que le dice, buscando una forma de ver si podía el Señor delegar a alguien más. Pero miren lo que dice en Éxodo 3:10, miren lo que dice el Señor, aquí hablando con Moisés, dice, ven, dice, por tanto ahora, y te enviaré, ¿quién lo iba a enviar? El Señor Dios, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pues es una buena pregunta humanamente hablando. O sea, ¿por qué yo, Señor? O sea, ¿quién soy yo para que yo vaya frente a Faraón? No tengo la capacidad, no tengo todo lo que se requiere. Imagínate, Faraón, siendo un rey ahí, y que yo vaya. Luego le dice el Señor, y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, le dice el Señor. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora, no se le olvide esa palabra, mis hermanos. La evidencia de que Dios estaba con Moisés es que iban a llegar a ese monte. ¿A qué cosa? A servir al Señor. Bueno, no se le olvide esa parte porque luego más adelante resaltaremos eso. Bueno, podemos ver en primera instancia, mis hermanos, el temor que Moisés tiene ante la encomienda del Señor. Ahora, ¿cuántos de aquí alguna vez han sentido temor por alguna encomienda que se les dice que hagan? Mayormente si no tenemos experiencia en esa área, en cualquier cosa, sea en el trabajo, sea en lo que sea, de repente nos encomiendan algo y comienza el temor en nuestros corazones porque no sabemos cómo hacerlo o a ciencia cierta cómo debe ir. En una ocasión yo les comentaba, hablando de mi trabajo, pues comenzó el tiempo de prueba para ver si yo era apto para llevar a cabo ese trabajo también. Y uno de mis hermanos que está aquí recordará que nos dejaron a nosotros dos solos para comenzar un trabajo desde cero. Ahora yo sí estaba con ese miedo de que quedara bien, que quedara tal y como él quería, que no hubiera ningún error y estábamos con ese temor dentro de nosotros. Sin embargo, va pasando el tiempo y uno va aprendiendo nuevas técnicas, hacer las cosas más sigilosamente y pues ya uno como que va perdiendo el miedo en esa área.
Pero podemos ver aquí a Moisés, mis hermanos, con ese temor y ese miedo, por decirlo así, de lo que el Señor le está pidiendo. Sin lugar a duda, Moisés era una persona como cualquiera de nosotros. Una persona que estaba con las mismas condiciones en el cual nosotros nos encontramos ahora mismo. Una persona de carne y hueso. Una persona que tenía miedo, temor, muchas otras cosas también que pudieron estar pasando en su mente en ese momento. Sin embargo, mis hermanos, quiero resaltar algo muy importante que Moisés no pudo en ese momento considerar. ¿Qué era eso, mis hermanos? La palabra yo iré contigo o yo estaré contigo. Hay un punto muy importante, como bien decía, y era que Dios era el que se encargaba de todo lo que iba a suceder en la tierra de Egipto. Dios era el que se iba a encargar de sacar a su pueblo. Moisés era únicamente el mensajero. Él era el que Dios envió para que fuera y por decirlo de alguna manera, predicarle al faraón, que le llevara el mensaje de parte de Dios para que el pueblo de Israel pudiera salir de ahí. Y Dios le da la promesa diciéndole, yo estaré contigo. Y esa palabra, mis hermanos, cambia todo en la vida de Moisés, como debe cambiar también en la vida de nosotros. Hay personas que creen en las promesas de Dios. Si yo le preguntara a usted ahora, ¿usted cree en las promesas del Señor? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Sí? ¿Usted cree en las promesas de Dios? Si ha visto a través de la Biblia y de la historia y todo lo que conocemos que Dios ha cumplido todas sus promesas al pie de la letra y las seguirá cumpliendo, a Dios no se le ha salido nada del curso. Todo lo que Él ha prometido siempre se cumplirá. Y es verdad que Dios cumple todo lo que ha prometido, pero no olvidemos que Él cumplirá su promesa conforme a su voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque vemos a Moisés aquí haciendo la voluntad de Dios. Él fue enviado ante el faraón y Moisés comienza a hacer todo lo que el Señor le envió a hacer. No vemos a Moisés haciendo otra cosa fuera de la voluntad de Dios, haciendo la labor cada día de lo que Dios lo había enviado a hacer. Por esa razón yo decía que realmente el Señor va a cumplir su promesa conforme a su voluntad. Y quiero resaltar esto. Porque hay personas que esperan una promesa de parte de Dios que se han inventado ellos mismos. Usted ha escuchado a personas que de repente dicen, ay, la promesa del Señor se va a cumplir sí o sí en mi vida. Espera en el Señor. Tu casa, tu carro y todo aquello se cumplirá porque el Señor lo ha prometido. A lo mejor para esa persona. Pero bíblicamente no es lo esencial en la vida de un cristiano o no debe ser lo más importante. Hay otras promesas que Dios sí va a cumplir sí o sí y en esas es donde nosotros debemos descansar. Ahí es donde nosotros queremos permanecer viendo y haciendo la voluntad de Dios conforme al propósito en cada uno de nosotros. Y ahí es donde debemos nosotros descansar, mis hermanos. A pesar del temor de Moisés, de que ahora le tocaba que ir a enfrentarse al faraón, a este rey cruel, despiadado, quien ha subyugado al pueblo de Dios y a quien él también le tenía una deuda anteriormente, pues obviamente Moisés fue obediente a lo que el Señor lo mandó a hacer. Y Dios nunca lo dejó solo. En cada momento, en cada instante, Dios estaba ahí. Y Dios iba a cumplir su promesa en él. ¿Cuál era esa promesa? Estar con él y sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Ese es nuestro Dios. Qué bendición, ¿verdad, mis hermanos? Que fue para Moisés, o mejor dicho, qué bendición fue para Moisés saber que Dios estaría con él en cada momento. Qué privilegio saber que Dios es quien nos respalda y así como con Moisés, Dios nos ha dado el privilegio de representar a Dios en este mundo caído. ¿Sí sabía usted que usted y yo tenemos una labor en este mundo siendo cristianos? ¿Usted entiende esa parte? Si alguien por ahí no dice que no, pero ya eso es otra cosa. Dios nos ha llamado a ser sus hijos. ¿Usted cree que es hijo de Dios? Pues qué bendición, ¿verdad? Ser llamados hijos de Dios.
Pero dentro de ese llamado, mis hermanos, también tiene la implicación de que nosotros modelemos lo que en realidad Dios es. De manifestar todo lo grande, lo poderoso, lo amoroso que Dios es. Esa es nuestra tarea, es nuestra labor en este mundo. Moisés fue el enviado de parte de Dios para representar a Dios delante del faraón, y a través de Moisés Dios iba a hacer su obra. Dios iba a sacar a su pueblo de la esclavitud. Pablo lo menciona de esta manera. En 2 de Corintios 5:20, mire lo que dice ahí. El hermano de la pantalla tiene más velocidad en buscar los textos porque y ya las tiene ahí. 2 de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿usted entiende lo que es un embajador? Bueno, un embajador es una persona que representa un país o una nación en otro país o en otra nación. Eso es lo que es un embajador. Pablo está poniendo sobre los hombros de los cristianos ser el representante de Cristo en este mundo caído, mis hermanos. Así como Moisés, Dios le da la oportunidad de representar a Dios en medio de Egipto, nosotros también Dios nos da la oportunidad en este tiempo de representar a Dios en este mundo caído, mis hermanos. Somos representantes de Dios en este mundo. Y todas las cosas que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, debe ser basado en lo que Dios nos ha enseñado, modelando siempre el carácter, la actitud y el corazón de Dios en este mundo caído. Ese es nuestro trabajo. Ese debe ser nuestra vida y nuestro estilo de vida cada día, mis hermanos. A todas las partes que vayamos o donde nos encontremos, nosotros siempre tenemos la labor y el trabajo de representar a Cristo en este mundo. Pues mire, qué trabajo tan grande que Dios nos ha dado también. Qué privilegio el poder nosotros ser representantes. Ahora sí que si alguien quería una posición grande, pues hay una posición buena. No grande, pero buena. Aunque sí es grande, pero es buena, mis hermanos, representar a Cristo. Ahora, ¿de qué manera lo vamos a hacer? De la manera como Cristo representó al Padre en este mundo, siendo obedientes, siendo conforme a la voluntad del Padre. Si yo le preguntara, ¿cuál debe ser la confianza de un cristiano en este mundo caído? En que el Señor nos guiará, Él nos sustentará conforme a su voluntad, a donde quiera que Él nos envíe. A donde quiera que vayamos, mis hermanos. A donde quiera que usted se encuentre, a donde quiera que usted vaya, usted será un representante de la vid verdadera. Usted está encargado de representar, por decirlo de esta manera, lo celestial en este mundo de tinieblas. Ese es el encargo que Dios nos ha dado. Un texto voy a usar como ejemplo acerca de todo esto, de cómo Jesús envió a la obra a sus discípulos y de lo que Dios les dice también, la encomienda que les da y de lo que Dios iba a hacer en medio de ellos. En Lucas 10:1, si usted quiere anotarlo nada más, voy a leerlo en la versión Nueva Biblia Viva. Vamos a ver algunos puntos aquí que Jesús hace con sus discípulos. En Lucas 10:1 comienza diciendo, dice, después de esto, el Señor escogió a otros 72 discípulos. ¿Quién los escogió? El Señor. No se olvide de eso. El Señor es el que se encarga de escoger a todos aquellos que van a hacer la obra. Dice, y los envió de dos en dos para que llegaran antes que Él a todos los pueblos y lugares donde Él pensaba ir. Pues ahí está siempre el Señor, mis hermanos. Él ya sabía dónde tenía que llevar el evangelio, Él ya sabía dónde tenía que pasar. Sin embargo, siempre nos da la oportunidad a nosotros como discípulos, escuche bien eso, discípulos, de ser parte de la misión del evangelio en este mundo. Dice luego en el verso 2, les dijo, la cosecha es mucha,
y son muy pocos los obreros. Inviertan más fuerzas para que se haga la obra. ¿Dice eso? Dice, por eso pídanle al Señor de la cosecha que mande obreros a sus campos. ¿Quién se va a encargar de hacer todo esto, mis hermanos? Es el Señor, es el Señor. ¿Qué debe hacer el discípulo? Ser obediente nada más, ser la parte que le corresponde hacer como hijos de Dios. Dios nos manda a cada uno a hacer una parte en la obra del Señor. Dios nos envía a nosotros como hijos de Él, como representantes de Él en este mundo, a hacer la parte que nos corresponde. ¿En dónde? A donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos. O sea, donde usted se encuentre, sea en su trabajo, en su casa, usted va a representar a Dios ahí, mis hermanos. Y es ahí donde usted tiene que hacer la obra de Dios, evangelizando, proclamando el evangelio, enseñando, modelando todo lo que Dios ha hecho con nosotros y de la manera como Dios nos ha transformado. Dice luego más adelante, el 3, gracias mi hermano. Vayan ustedes, dice, pero fíjense, ahora el Señor les dice algo también. Ahora, esto no es para influir temor o miedo a la gente. No, les está diciendo el Señor a dónde iban a ir y por qué es que el Señor les menciona esto. Dice, fíjense que los envío como cordero en medio de lobos. Pues yo diría, ay Señor, ¿cómo? ¿Tanto así va a estar la cosa? Y luego les dice, no lleven dinero, ni bolsa, ni zapatos, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Ahora, quiero detenerme un momento ahí. Yo decía en la mañana, pues si a veces decimos nosotros que hay que proclamar el evangelio, ¿por qué el Señor aquí le está diciendo a estos discípulos, no se detengan en el camino? ¿Que no hay que ganarnos a todo el mundo? Ahora fíjese, hay una razón por qué el Señor está diciendo esto, porque el Señor ya había dado un mandato, ya había dicho a dónde tenían que ir. Y si ellos se desenfocaban del plan, del propósito de Dios, pues obviamente se iba a olvidar hacer la obra en el lugar específico donde Dios los iba a enviar. Por esa razón, mis hermanos, es muy importante para nosotros tener esa relación con Dios, porque Dios le va a decir a cada uno de nosotros, nos va a decir dónde y cuándo y cómo debemos hacer su obra. Y debemos estar preparados para todo eso. ¿Dónde vamos a ir? No sabemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos, pero debemos confiar. Dice, cuando lleguen a una casa, primero saluden y digan paz a esta casa. Con nosotros, ¿verdad? Buenas tardes, con permiso, podemos, el cual hoy en día lamentablemente ya se perdió o se está perdiendo. Dice, está diciendo, digan paz en esta casa. Si hay ahí alguien digno de paz, se me movieron la letra. Ok, sí. Si hay ahí alguien digno de paz, la recibirá. Pero si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en la misma casa, coman y beban lo que ahí les den, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, dice. Cuando lleguen a un pueblo y los reciban bien, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero cuando lleguen a un pueblo y no los reciben bien, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero les aseguro que el reino de Dios ya está cerca. Ciertamente en aquel día el castigo de este pueblo será peor que el castigo de Sodoma. Imagínese usted, bueno, ¿qué podemos ver en estos textos, mis hermanos? Primeramente es Dios el quien escoge a sus discípulos. Él es el que delega, Él es el que envía, Él es el que manda, mis hermanos. Él es el que le va a decir a cada uno de aquellos que hemos dicho, Señor, te entrego mi vida, lo que debe hacer cada día. Podemos ver también en el punto 2 que es el mismo Señor el quien envía la obra. Es el Señor, mis hermanos. Él es el encargado de enviar a hacer su obra, así como con Moisés. Fue Dios el que se encargó de seleccionar a Moisés y de decirle lo que tenía que hacer. En el punto 3, pues podemos ver, punto 4, que siempre la obra tendría que seguir aunque fuera difícil.
Porque les dice, van a ir como ovejas en medio de lobos. A pesar de todo eso, tiene que seguir mi obra. Y que siempre el Señor se encargaría de cada uno de los que son enviados. En este caso, mis hermanos, todos estamos involucrados. Como discípulos de Dios, es el Señor que se encarga de nosotros. Nunca se le olvide eso. Dios es el que se encarga de nosotros. Así como con Moisés, se va a encargar de nosotros también. Y Él estará con nosotros cada día, haciendo la voluntad de Él. Y de que siempre debemos ser agradecidos con Dios, con todo lo que nos da. El Señor les dice, cuando lleguen a una casa, coman todo lo que les den. Es la provisión que yo les estoy enviando. Imagínese usted a un discípulo quejándose porque no recibió lo que él quería. Pero si el Señor me prometió que me iba a cuidar, es lo que hay y eso es lo que te estoy proveyendo. ¿Sí ve por qué nosotros como cristianos debemos tener un corazón agradecido y confiar en lo que el Señor nos está dando? Dios siempre tendrá cuidado de nosotros, mis hermanos. Dios siempre es misericordioso y Él quiere que todo el mundo se arrepienta. Al final del texto termina diciendo, si en algún lugar no los aceptan, no los reciben, bueno, límpiese del polvo de todo eso y díganles que ya de cierto el reino de Dios está cerca. Mis hermanos, el Señor siempre enviará su mensaje a tiempo. Aún el Señor diciendo esto, ahí queda implícito, dejándoles el mensaje también a esta gente que no quiere nada con el Señor. Por eso termina diciendo que será mayor el castigo a esta gente que los de Sodoma. ¿Por qué? Porque ya se les entregó el mensaje. Pero el discípulo debe tener ese corazón y ese anhelo de querer agradar a Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de poder llevar su evangelio. ¿No le dan gracias al Señor por eso? Le damos gracias al Señor porque nos puede usar a nosotros, los seres humanos, las personas caídas, las personas que vivíamos antes en un desorden. Y nos da la oportunidad ahora a nosotros de poder llevar ese mensaje. Y eso quiere decir que Él es quien nos guiará a nosotros. Dios es el que nos envía a predicar su palabra y Él es el que nos guiará. Él es quien nos dirá qué hacer y cómo hacerlo. Debemos confiar siempre que el Señor no nos abandonará en ningún momento, mis hermanos. Dios estará con nosotros en cada instante. En el Salmo 23:6, mire lo que dice en la traducción en el lenguaje actual, dice: estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Mire la convicción del salmista en este momento. Él está diciendo, yo estoy convencido de que todo lo que tú eres estará conmigo, que no me abandonarás. Tú irás conmigo siempre, Señor. Y que al final de mi vida yo estaré contigo por siempre. ¿Cuántos creen que llegaremos al cielo? ¿Cuántos creen que viviremos un día con el Señor? Pero mientras tanto, debemos hacer su obra. Debemos ser fieles al Señor. El mismo Salmo 23:6 en la Nueva Biblia Viva dice, tu bondad e inagotable generosidad me acompañará toda mi vida y después viviré en tu casa para siempre. Y es una promesa de parte del Señor que un día estaremos con Él, mis hermanos. Un día estaremos con Él. Como siempre, como la palabra lo dice, donde ya no habrá más queja, más llanto ni más dolor. Estaremos viviendo eternamente con Él. Mientras llega ese día, nos toca que hacer la parte que nos corresponde. Confiar en que el Señor estará con nosotros todos los días. Hemos estudiado muchas veces que el amor de Dios no solamente es para nosotros, sino que también ese amor es para compartirlo con muchas personas más que no lo conocen a Él. Pero para eso nuestra fidelidad, nuestra confianza, nuestra seguridad en Cristo es lo que nos guiará y nos ayudará a poder demostrar el amor de Dios a las demás personas, mis hermanos. Siempre el ser humano tendrá temor o miedo. El hombre siempre vivirá en su corazón con eso. El hombre se enfrenta a ciertas dificultades en este mundo. Siempre tendrá miedo, temor a lo desconocido y muchas veces se verá obligado a desistir de hacer ciertas cosas por el miedo, por el temor. Bueno, estoy hablando de las personas que no conocen al Señor.
El cristiano ciertamente no está aislado de todo esto también. Seguimos siendo humanos. A ver, Codel, el que está al lado suyo, a ver si es humano. Sí, ¿verdad? ¿Sí siente que es de carne y hueso? Bueno, eso quiere decir que de la misma manera, él también y yo seguimos padeciendo muchas cosas en este mundo. Tenemos esa naturaleza de miedo, inseguridad, angustia, temor por todo lo que hacemos. Sin embargo, a diferencia del mundo, nosotros contamos con algo o con alguien en este caso. Contamos con la ayuda de Dios en cada cosa que nosotros hacemos. Dios siempre está con nosotros. A diferencia del mundo, el Señor está con nosotros, mis hermanos. En Juan 14:15, mire lo que dice en la Nueva Biblia Viva. Dice, si ustedes me aman, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Obedecerán mis mandamientos. ¿Cuántos son obedientes aquí? Ay, pastor, pues ahí la llevamos, ahí vamos poco a poco, poquito a poquito. Hoy en la mañana no fui tan obediente, pero al final del día me tocó que someterme, ¿verdad? Dice, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, imagínense aquí Jesús hablándole a sus discípulos, diciéndoles, dándoles la promesa, dice, y Él les enviará otro consolador para que siempre esté con ustedes. ¿Con quiénes? Con nosotros. Ahí está la promesa de Dios, para que siempre esté con ustedes. Él es el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. El mundo no entiende de todo esto. Mire, hay momentos que nosotros pasamos situaciones, el cual espero que también usted lo haya experimentado, y la gente nos va a ver con una paz, una tranquilidad. Y la gente pasando la misma situación y usted los ve ahí realmente sin saber qué hacer. ¿Por qué hay diferencia? Porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Y Él es el que nos consuela. Y el mundo no lo conoce, pero ustedes sí le conocen. Porque vive en ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a estar con ustedes. Pues qué promesa del Señor más grande. En este caso Jesús diciéndole a sus discípulos ahí frente a frente, les dice, no se van a quedar huérfanos, me voy a tener que ir por un tiempo, pero vendrá el Consolador a ustedes y Él es el que los guiará a toda verdad. Él estará con ustedes y un día volveremos a estar nuevamente frente a frente, el cual todos estamos esperando ese día. ¿Usted está esperando ese día? Esta es una promesa de parte del Señor Jesús para todo aquel que ha creído en Él. Nunca estará solo más. Yo preguntaba en la mañana, ¿cuántos de los que están aquí se sienten contentos o se sienten completos, por decirlo de alguna manera, cuando va a algún lugar y va alguien más con usted? ¿Ve que se siente bien? A veces el viaje ni se siente. 2 horas conversando, 3, 4 horas. Ay, mira, ya se terminó. Bueno, el Señor quiere que nosotros vivamos de esa manera. Recordando siempre que el Espíritu está con nosotros, que Dios mismo está con nosotros y Él nos guiará a todo lo que Él quiere que hagamos, mis hermanos. No nos olvidemos de eso. Dios ahora no nos deja abandonados, somos sus hijos y Él es nuestro Padre y Él cuidará de nosotros. Pero usted diría, pero aún tengo miedo y no sé qué hacer en estos tiempos difíciles. A todos nos llega el miedo, mis hermanos, a todos, siempre. De una u otra manera nos llegará el miedo. Pero hay un consejo de parte de Dios que Pablo se la da a la iglesia. Miren lo que dice Filipenses 4:6. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, no se preocupen por nada. ¿Por qué? Por nada. ¿Qué es nada? Nada, absolutamente nada, mis hermanos. Ay, pero es que es bien difícil. Claro que sí, humanamente siempre será difícil, mis hermanos, porque vendrán muchas cosas a nuestra mente. Sin embargo, mire lo que dice más adelante. Más bien dice, cuando esté esa preocupación, pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Cuando hay una incertidumbre, cuando hay un conflicto, cuando esté pasando algo en nuestra vida, cuando hay una noticia mala, lo que estamos buscando en ese momento es un tiempo de paz, es un tiempo de llenura,
Es un tiempo donde nosotros podamos descansar y decir, a pesar de todo esto, estoy tranquilo en medio de la situación. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, ustedes no se preocupen por nada. ¿Está esa situación? Muy bien, está esa situación. Eso es algo inevitable. No podemos evitar que lleguen los percances, que lleguen las circunstancias, que lleguen los problemas. Sin embargo, Pablo les dice, vayan al Señor y pídanle lo que ustedes necesiten en ese momento. Usted y Dios conocen la necesidad que tienen en este momento. Bueno, nuestro hermano Víctor oraba por aquellos que tienen necesidad y ustedes se la presentan y le dicen, Señor, me siento de esta manera. Señor, ayúdame, dame esa paz que yo necesito a lo mejor. Dame la tranquilidad, dame de tu guía, Señor, porque no puedo solo. Necesito de ti. Yo confío en que tú estás escuchando mi oración. Y créame, Dios responderá a esas oraciones también. Dice más adelante, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Pues ahí está nuevamente la promesa. Nosotros somos propiedad de Cristo. Y basado en eso, Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Dice, su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, termina diciendo, piensen en todo lo que es verdadero, lo noble, lo correcto, lo puro, lo hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Estos textos nos muestran que nuestra verdadera vida o nuestra vida siempre tendremos preocupaciones. Sin embargo, Pablo nos dice que deben ser cosas que se las presentemos al Señor. Que no sea eso que gane terreno en nuestro corazón. Las noticias siempre causarán algo en nosotros. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sean buenas o sean malas, cuando llega una noticia siempre causará un efecto en nosotros. Las malas noticias nos llenan de miedo, nos atemorizan, nos juegan realmente con nuestra mente, juegan con nuestros sentimientos, nuestras emociones. Las buenas noticias pues nos traen paz, calma, seguridad y tranquilidad, pero sabemos que nada de eso es permanente, es pasajero, tarde o temprano se terminará. Por esa razón nosotros debemos confiar en el Señor y en lo que Él hará. Hay dos palabras que yo quiero resaltar en estos textos que mencionó Pablo, los pensamientos y los sentimientos, mis hermanos. En las noticias que nosotros recibimos, sean buenas o sean malas, juegan un papel muy importante. Bueno, más adelante comenzará una serie basada en todo esto. Nuestros pensamientos y sentimientos en los tiempos difíciles siempre jugarán un papel muy importante, como decía, ya que la mayoría de veces se inclina más al problema antes que ver quién es mayor que el problema. Cuando nosotros no estamos conectados al Señor, pues obviamente nuestra mente y nuestros sentimientos se desviarán. Por eso Pablo termina diciendo, piensen en todo esto. Al estar enfocados en Dios, al estar enfocados en todo lo que Dios quiere hacer, no tendremos tiempo para ver lo demás, mis hermanos. Quiero usar un ejemplo de esto. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Lucas 8:22. Para ver lo que sucedió ahí nuevamente con los discípulos. Y de cómo realmente ellos actuaron y lo que sucedió en su corazón en ese momento. Ahora todos conocemos la historia de que Dios les da un mandamiento que tenían que llegar a un lugar. Y de repente se levanta una gran tormenta y los discípulos comienzan a desconfiar de Dios, por decirlo de alguna manera. Dice, aconteció un día, Lucas 8:22, dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Ahora, ¿se acuerdan de una palabra que yo les dije? No se les olvide al inicio. ¿Cuál fue? Volveremos a este monte, volverán a este monte o vendrán a este monte y servirán. Fíjese, ¿sabe qué estaba diciendo el Señor ahí con Moisés? Vas a ir y vas a cumplir todo lo que yo te estoy enviando a hacer y se va a cumplir. La evidencia cuando ya vengan todos aquí. Que esa promesa que yo te estoy dando en este momento
se cumplirá tal y como yo te lo estoy ordenando. Por eso el Señor le dice, volverán a este monte o vendrán a este monte y servirán. Bueno, el Señor les está diciendo, pasaremos al otro lado, dice, del lago, y partieron, dice, se fueron. Dice, pero mientras navegaban, Él se durmió. Yo mencionaba en la mañana, ¿verdad? La Biblia dice que nunca se dormirá el que nos guarda. Él nunca dormirá. Sin embargo, en este momento le digo, mira, hasta Él mismo se dio un descansito ese tiempo. Claro, exagerando yo, pero es porque Él se encontraba en un cuerpo humano también y se cansaba. Jesús en este caso se durmió. Se echó un descansito, como decimos nosotros. Y dice luego, y se desencadenó una tempestad de vientos en el lago, dice, y se anegaban y peligraban ellos. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos, le dicen. Despertando él, le reprendió al viento y las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? El pensamiento de los discípulos se enfocó más en el problema que estaba suscitando en ese momento. Los sentimientos se enfocó más en el dolor propio. Me voy a morir. Se terminó todo lo que yo había planificado. Se me terminó lo que era mi bendición. Hasta aquí llegué. Se terminó todo lo que yo había planeado para mañana. Ese era su enfoque en ese momento. Veían las olas ahí, todo el viento y su enfoque fue primeramente en todo eso. Y se les había olvidado la promesa del Señor, que iban a llegar a ese lugar. Les pregunto, ¿era difícil la situación en que se encontraban los discípulos en ese momento? Claro que sí, era difícil. Humanamente era un tiempo muy, muy difícil. Pero el Señor ya les había dado la promesa. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuál ha sido la promesa de Dios que nos ha dado a nosotros como cristianos? En el mundo tendréis, pero yo he vencido al mundo. Confiemos siempre en el Señor, que tarde o temprano esas aflicciones terminarán, mis hermanos. El mundo siempre tendrá sus aflicciones. El problema es cuando nosotros ponemos nuestra mente tanto en ese problema, en esta situación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Nos vamos, nos quedamos? ¿Nos irán a traer o no? ¿Qué vamos a hacer, Señor? Bueno, si la palabra Señor sale, pues qué bueno, pero si no, a veces estamos más enfocados. Se terminó mis planes, mi sueño se acabó. Y mis hermanos, el Señor estará con nosotros todos los días. Por esa razón el Señor Jesús cuando se despierta les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué pasó con eso? Imagínese usted pasar una situación y que el Señor ya le haya dicho algo, no te preocupes, vas a pasar esto, pero es necesario que atravieses esto. Y que venga el Señor y nos diga, ¿dónde está vuestra fe? Pues es algo que nos tiene que confrontar a nosotros todos los días, mis hermanos. Ellos pusieron primeramente su mente en el problema, sus emociones en lo personal y no se enfocaron tanto en lo que el Señor es con ellos. En este caso, el Señor tenía ya un plan preparado, ir y predicar el Evangelio al otro lado, en aquel lago. Ahí está, mis hermanos. Ahí está lo que el Señor nos dice. Salmo 118, verso 6, dice en la traducción al lenguaje actual, dice, Dios está conmigo, no tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Dios está conmigo y me brindará su ayuda. Estoy seguro de ver la derrota de los que me odian. Vale más confiar en Dios que confiar en gente importante. Mire lo que está diciendo el salmista aquí, mis hermanos. Yo confío plenamente en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Sí confían en Dios, mis hermanos? Ahora, no es cuestionando su integridad con el Señor, sino que es algo que realmente se debe ver reflejado en nuestra vida. Confiar siempre en el Señor. Y luego dice el salmista, yo no tengo miedo de nada. Ahora, sí, humanamente siempre vendrá el miedo, pero es aquí donde nosotros debemos correr al Señor. Señor, ayúdame.
En mi corazón se está llenando de miedo, de temor, de dudas, de incertidumbre. Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero yo sé que tú, a pesar de todo eso, nadie me podrá hacer daño. Nadie me podrá quitar el gozo que tú me has dado, Señor. Y manténme fiel ahí. Por eso al final termina diciendo, vale más confiar en Dios que confiar en la gente importante. Todo lo que este mundo es, mis hermanos, cambia constantemente. Las cosas de este mundo, su sistema avanza cada día y cada día es incierto. Hay días que prometen algo y dicen que va a estar bien las cosas. Al día siguiente dicen no se pudo. Al día siguiente nos vuelven a decir que vamos a hacer esto y al final del día dicen lo siento mucho, pero no se va a poder hacer. Y tienen a la gente en ese sub y baja de vida, mis hermanos. Mientras nosotros debemos ir contra la corriente y confiar en que Dios es el que tiene el control de todo. Debemos confiar en eso. Moisés conoció perfectamente lo que significaba yo estaré contigo. Moisés entendió perfectamente esa palabra. Moisés, a medida que fue experimentando todo lo que Dios hacía en medio de su pueblo, tuvo esa convicción de que Dios nunca lo había dejado y que nunca lo dejaría, que Él siempre estaría con él. Tanto así, mis hermanos, que luego Moisés le delega esa parte también a un joven llamado Josué. Deuteronomio 31:7, mire lo que dice. Deuteronomio 31:7, aquí está Moisés hablando con Josué. Y dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. A ver, voltee con el que está al lado suyo, dígale, esfuérzate y anímate. No tengas miedo, el Señor está con nosotros. Dice, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se las heredarás. Y Jehová le dice, va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Miren lo que Moisés le está diciendo ahora a Josué, mis hermanos. Lo mismo que Moisés experimentó con el Señor. El Señor le dijo, yo estaré contigo. Ahora Moisés le está diciendo esto a Josué. No te desanimes, toma ánimo, toma fuerza. Ahora, Moisés le transfiere esta confianza de Moisés hacia el Señor. Ahora a Josué le tocaría. A pesar de que todo lo contrario de Moisés y Josué, Moisés tuvo que confiar desde cero, por decirlo de esta manera. Josué estaba al lado siempre de Moisés en todo el desierto y él vio las maravillas, él vio todo lo que Dios hacía en medio de su pueblo, él vio la provisión de Dios para el pueblo. Pero ahora a Josué le tocaría experimentar lo que Moisés había experimentado. Porque ahora a Josué le tocaría introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y tenía que descansar en esa parte que Moisés siempre descansaba. Recordar que Dios estaría con él en todo lo que haría. Por eso le termina diciendo, no te desamparará, ni temas, ni te intimides. Ahora, aquí lo que le está diciendo es que mira, a pesar de todo lo que pase a tu alrededor, de lo que las amenazas que vengan contigo, lo que vayan a decir de ti o lo que traten de hacer contigo, no te preocupes. El Señor es el que tiene el control de todo y Dios usará todo eso para bien. Todo se usa para bien. En Deuteronomio 31:7, en la traducción en el lenguaje actual, es el mismo texto que leímos. Enseguida Moisés llamó a Josué y delante de todo el pueblo le dijo, tú Josué tienes que ser fuerte y valiente, pues vas a llevar a este pueblo a territorio que Dios prometió dar a sus antepasados. Ahí está la promesa de Dios. Tú los harás conquistar ese territorio. Dios mismo será tu guía y te guardará en todo y jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía de ti. Mis hermanos, de igual manera nosotros debemos recordar quién está con nosotros todos los días. Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos. En Mateo 28:19, aquí está el Señor Jesús
encomendándole algo a sus discípulos una vez más, pero también dejándoles esa promesa de parte de Dios para cada uno de ellos. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. Aquí Jesús ya está a punto de ascender a los cielos, pero no se va sin antes dejarle la gran comisión a sus discípulos. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De ahí salió el tema, mis hermanos. Jesús les dice a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Usted cree que Dios, en este caso Jesús, cumplirá su promesa? Él cumplirá, mis hermanos. No tengamos temor a lo que este mundo quiera hacer. No tengamos temor acerca de lo que quieren hacer en estos tiempos. Recordemos siempre, nuestra confianza está en el Señor. Nuestro hermano Alfonso predicaba hace unos viernes atrás y él decía, nuestra confianza debe ser siempre Cristo. No en todo lo que se habla, no en todo lo que se dice. ¿Va a causar temor? Claro que sí, mis hermanos. Vendrá el miedo siempre. Esas noticias que siempre nos llegan. ¿Y que está pasando esto aquí? ¿Que está pasando esto allá? Debemos cuidarnos, claro que sí, pero debemos confiar más en el Señor. Que si Él ya tiene un plan trazado, ¿usted cree que nosotros podemos quitar ese plan? Podemos quitarnos nosotros del plan, sí. Él usará a alguien más y nos perderemos de la bendición. Sin embargo, el plan ya trazado del Señor se cumple porque se cumple. Aquí sí entra la parte, cumplirá su propósito. Y estoy esperando el propósito de Dios. Como decía al inicio, hay personas que creen que Dios cumplirá sus propósitos. Claro que sí, conforme a su voluntad. Y si queremos ser hijos de Dios obedientes, pues simplemente confiemos en Él, mis hermanos. Sea aquí, sea afuera, sea donde sea que Dios nos mande, el Señor estará con nosotros. Preguntaba en la mañana y se los pregunto a ustedes, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser misioneros? Ah, no, entonces nos fue peor. En la mañana todavía se animaron 5. Pero sí sabe que todos somos enviados a ser misioneros. En la calle, donde quiera que vayamos, mis hermanos, debemos predicar el Evangelio. Pero ahora sí me preocupé un poco. Bueno, que de aquí en adelante, ¿verdad? Hagamos la obra, mis hermanos. Pero ¿por qué menciono esto? Porque obviamente hay un trabajo que hacer, mis hermanos. Hay un trabajo. Como cristianos tenemos una labor que hacer en este mundo. Aquí, Centroamérica, Sudamérica, a donde Dios diga que vayamos. Si nos toca aquí, Señor, tu obra va a seguir, tu voluntad se va a cumplir y tú vas a cuidar de mí. Tú vas a darme lo necesario para sobrellevar todo esto y descansemos en eso. Porque luego nos llenamos de temor, nos llenamos de angustia y de nada sirve. Atrasamos el plan que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí está la relación, mis hermanos. Él está diciendo que el que guarda los mandamientos de Dios, Él permanece en Dios y Dios en nosotros. Si nosotros somos obedientes, el Señor permanecerá con nosotros. Nunca se alejará de nosotros. Por eso les decía, sea donde sea que vayamos, mis hermanos, Dios se encargará de nosotros. Vivamos en esa confianza, en su trabajo, en las labores diarias. Siempre el Señor estará ahí con nosotros, nunca nos dejará. Las situaciones a nuestro alrededor es aparentemente difícil ahora, hablando en el sentido general, en todo lo que está sucediendo ahora a nuestro alrededor. No solamente en este país, claro, en todo, mis hermanos. Comienza desde aquí en cierta manera, es verdad. Pero todo lo que se viene realmente, bueno, Pastor Fleming muchas veces lo menciona. Él dice, no es nada bueno, no es nada agradable. Y debemos prepararnos para eso. Debemos prepararnos. Si la persecución comenzara, pues ya debemos estar listos para eso.
Debemos estar listos con todo lo que venga. Noticias que nos infunden temor, que nos infunden miedo. Bueno, Señor, tú eres más grande que todo esto. Señor, yo sé que tú nunca nos dejarás. A pesar que a lo mejor me quiten lo que yo creo o creía que había ganado, pero yo sé que nadie me quitará lo que tú eres en mí. Isaías 41:8, mire lo que dice. Mire el Señor cómo se acerca a su pueblo y les dice esto: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. ¿Quién escogió a Jacob? Dios. Dios es el que se encarga de escogerlos, mis hermanos, de escoger a aquellos que el Señor va a utilizar para su obra. La pregunta aquí es: ¿cuántos estamos dispuestos? ¿Y de qué estamos dispuestos? Dice: descendía de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra. Dios nos sacó de lo más vil y menospreciado, mis hermanos. De ahí nos llamó el Señor. Nos llamó a su luz admirable. Dice: de los confines de la tierra lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Luego le dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Te ayudaré siempre y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el Señor, mis hermanos. Ese es nuestro Dios. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Por esa misma razón es que nosotros, toda nuestra confianza debe estar en Él. No confiemos en todo lo que este mundo nos ofrece, que tarde o temprano se terminará. Tarde o temprano se acabará o se quedará y nos toca que irnos a nosotros. Pero sabemos que algo mejor nos espera, mis hermanos. Dios nos ha llamado a nosotros que vivamos con ese deseo de querer agradarle a Él. Dios quiere que nosotros procuremos siempre confiar completamente en Él y que nada ni nadie nos quite ese gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Quiero terminar leyendo Éxodo 33, el texto que leímos de inicio, y quiero señalar algo aquí. Éxodo 33, 14 dice: y el Señor respondió. En el contexto, fíjese que ya en su casa usted tiene más tarea. El Señor le dice a Moisés: mira, ustedes van a heredar la tierra. Yo enviaré un ángel que les ayudará a conquistar la tierra prometida, pero yo no iré con ustedes. Yo no subiré con ustedes. Ahora, a consecuencia, o qué fue lo que llevó al Señor no querer subir con el pueblo de Israel en este caso, la desobediencia. Todo lo que hacía el pueblo de Israel delante de Dios lo conllevó al Señor a decir: ¿saben qué? Ustedes son gente de dura cerviz y no subiré contigo, Moisés, ni con este pueblo. Ustedes llegarán solos. Enviaré a alguien, a un ángel, para que les ayude a conquistar la tierra. Ahora, imagínese usted que el Señor le diga: mira, ¿sabes qué? Sí vas a hacer lo que tú quieres. O sea, vas a alcanzar tus metas, pero yo no voy a estar en medio de toda esa situación. Pues humanamente sería bueno materialmente tener todo, pero sin la bendición de Dios, todos sabemos que todo lo que obtengamos en este mundo siempre nos traerá tristeza, nos traerá descontento, nos traerá dolor, mis hermanos. Y es lo que estaba sucediendo en ese momento. Dios le expresa a Moisés lo que estaba pasando en su corazón en ese momento y le dice: mi deseo era llegar con ustedes, pero ahora no iré. Pero ustedes vayan tranquilo, no se preocupen, ustedes alcanzarán lo que yo les prometí, pero no estaré yo en medio de todo eso. Y en el verso 14, el Señor le respondió: yo iré contigo, porque Moisés le clama al Señor. Y te daré descanso. Imagínense, el Señor es el que nos da descanso, mis hermanos. En nadie más podremos nosotros descansar. Moisés le dijo: si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. Ese debe ser nuestro corazón. Que si el Señor permite algo, pues sabemos que es el Señor que está haciendo las cosas. Que si el Señor ha permitido que lleguen situaciones a nuestra vida, entender que Dios la ha permitido por un propósito y que no sea por nuestra rebeldía, mis hermanos.
Que no sea porque nosotros hemos sido imprudentes al mandato de Dios. Todo lo contrario, que todo lo que nos pase, recordemos siempre que Dios al final de esa línea ya tiene un plan para redimir a muchos más. Dice que no nos movamos de este lugar. Si no vas con nosotros, dice, ¿quién sabrá que mi pueblo y yo contamos con tu ayuda y que somos diferentes a los demás pueblos que habitan la tierra? Pues Moisés sabía y entendía perfectamente que no iban a encontrar diferencia entre el pueblo de Israel y cualquier otro pueblo si Dios no iba con ellos. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros diferente en este mundo, mis hermanos? El Espíritu Santo, el Señor. Todo lo que el Señor nos enseña es lo que nos hace diferente al resto del mundo. Pero si Dios no está en medio de todo eso, pues todo seguirá igual. No habrá un contraste entre el mundo y nosotros. Es por eso la necesidad de nosotros entender a cabalidad lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y es que seamos transformados, que seamos santificados. Moisés lo entendió perfectamente y dijo, no habrá ninguna diferencia, Señor. Por eso te necesitamos. Necesitamos de ti todos los días. Y el Señor dice en el verso 17, entonces el Señor respondió, haré lo que tú has pedido, porque ciertamente cuentas con mi ayuda y eres mi amigo. La Reina Valera dice, has hallado gracia delante de mí. Pues qué lindo es, ¿verdad?, saber y entender que nosotros contamos con la ayuda del Señor. Así que, dentro de todo lo que esté pasando ahorita, mis hermanos, descansen en el Señor, descansemos en el Señor. No nos preocupemos, hagamos lo que nos corresponde. Si hay que arreglar cosas, hay que arreglarlas. Pero dentro de todo eso, que el Señor se encargue de la otra parte. Cosas que no vamos a poder nosotros controlar. Porque ya Dios va a hacer su voluntad, sí o sí. ¿Qué le parece si ahí donde usted está se pone de pie? Yo sé que en estos días, mayormente en este país, han estado sucediendo cosas que han influido temor, angustia, desánimo, realmente muchas cosas en la vida de mucha gente. Y como bien decía en la enseñanza, el cristiano no está ausente de todo esto también. Probablemente ha causado temor algunas cosas, pero realmente ya Dios tenía esto también preparado. Todo esto ya entraba en el plan de Dios. Entonces debemos seguir confiando en el Señor tal y como lo hemos hecho hasta este día, mis hermanos. Yo quiero invitarle que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Ahora quiero pedirles en esta tarde, si hay alguien aquí que se ha sentido así con temor, con angustia, con tristeza, se ha sentido realmente con cualquier tipo de miedo, levante su mano, por favor. Levante su mano. Bueno. No la baje, levántela, manténgala levantada, por favor, manténgala levantada. Ahora yo quiero pedirle que algunos abran sus ojos y vea alrededor de usted. Si usted ve a alguien ahí que tiene la mano levantada, le voy a pedir que ponga su mano sobre su hombro. Si es un varón cerca de alguna hermanita, con todo respeto, póngale la mano ahí en el hombro. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él nuestro gozo, que sea Él nuestra paz, que Él sea la llenura de nuestro corazón ahora. No se les olvide, el Dios, el dueño de este mundo, el que creó todo este mundo y todo lo que está a su alrededor y lo que está dentro de este mundo, es nuestro Dios y nuestro Padre. Y de sus manos no se sale nada de control. Él siempre tendrá cuidado de aquellos que hemos dicho, Señor, heme aquí. Señor, yo te recibo como mi Padre. Y descansemos en esa confianza que el Señor nos ha dado. Descansemos en eso. ¿Vendrán dolores? Claro que sí, pero Dios es más grande que cualquiera de esas circunstancias.
Así que ahí donde usted está, vamos a orar por nuestros hermanos y vamos a pedir también por aquellos que a lo mejor no podemos verlos ahora, y pedir por ellos y pedir por cualquier otra necesidad también. Y ponga toda su confianza en el Señor. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor. Sin dudar a alguno, Señor, sin dudar en nada lo que vemos en tu escritura, Señor, sin dejar lugar a todo eso en duda, Señor. Sabemos que tú permites cosas en este mundo, Señor, bajo tu soberano plan, Señor, bajo todo lo que tú ya tienes trazado, Señor, para este mundo. Sabemos, Señor amado, que humanamente nos llega el temor, nos llega la duda, la incertidumbre, Señor, con cosas que no conocemos, con cosas que no sabemos, Señor, qué pasará. Pero de algo sí debemos estar siempre seguros, Padre, que tú estarás con nosotros, Señor. Yo sé que en este país mayormente ahora, Señor, hay mucho temor en los corazones de mucha gente y algunos de mis hermanos también están con ese temor. Yo te pido, Señor, que tú traigas esa paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que a pesar de todo esto, Señor, podamos nosotros estar tranquilos, Señor. Recordando siempre, Señor amado, que de una u otra manera tú nos sustentarás, Señor. Que tú nunca nos dejarás solos, Padre. Y si en tu voluntad está, Señor, ser movido, sabemos que tú no te quedarás aquí. Tú te irás con nosotros, Señor. Y nos seguirás guardando de la misma manera, Señor. Y muchas veces permites estas cosas para que tu reino se pueda extender también. Y por esa razón, Señor, acudimos a ti. Te pedimos, Señor amado, que seas tú nuestra paz, Señor. Que seas tú, Señor, nuestra llenura. Que podamos verte a ti, Señor, que nuestra mente, que nuestros pensamientos, Señor, estén más fijados en ti, Señor, antes de todo lo que pase a nuestro alrededor. Recordando que un día todo esto se quedará, Señor. Que un día todo esto se acabará, Señor. Y estaremos contigo, Señor, donde la injusticia, Señor, ya no existirá. Donde las cosas que vemos en este mundo, Señor, ya no se llevará a cabo, porque tú eres justo, porque tú eres fiel, porque tú eres Dios, Señor. Y es ahí donde nosotros queremos habitar. Padre, te pido por cada uno de los que levantaron su mano, Señor. Tráele la paz, Señor. Tráele, Señor, el gozo que han perdido a lo mejor, Señor. Trae, Señor, la armonía tuya en sus corazones, Señor. Y que de aquí en adelante, Señor, al momento de presentarse a ti, Señor, o a lo mejor no lo han hecho, Señor, que puedan ahora tomarse ese tiempo, doblar sus rodillas, Señor, y clamar a ti. Tal y como leíamos, Señor, que presentemos nuestras necesidades delante de ti y que seamos agradecidos con todo lo que tú nos des, Señor. Y yo pudiera decir también, Señor, con todo lo que tú harás, Padre. Y recordar que tú eres el que nos guarda y nos cuida, Padre bendito. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y que seas tú siempre con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Que Dios lo bendiga, mis hermanos. Tormenta
Tú eres fiel, Señor. Descansamos en ti, Señor, porque fiel es el que ha prometido, amén. Estará con nosotros. ¿Lo creemos así? Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que tengamos una bonita semana.